Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, también pueden leer Hechos capítulo 13, verso 1 al 13. También pueden leer Hechos en el capítulo 6, verso 1 al 7. También pueden leer Primera de Timoteo capítulo 4, verso 14. En estos capítulos quiero hablar acerca de cómo una persona es constituida predicador. Esto es muy importante. Creo que en alguna vez ya expliqué esto, pero no de la manera que lo voy a explicar ahora. O sea, hay que entender cómo una persona empieza a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que tiene que hacer antes? ¿O qué es lo que Dios tiene que hacer con él antes? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vemos a muchos predicadores del evangelio. Entonces cada uno viene en las redes sociales y cree que puede predicar a Cristo. Pero esto no es posible. No todo el mundo puede predicar a Cristo si primero no recibe el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Es muy importante, porque en estos capítulos se habla sobre la imposición de manos del presbiterio. Allí es donde uno recibe el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Pero estas cosas se ocultan a la gente, no les dicen la verdad. Por eso vemos hoy que hay muchos predicadores en el mundo entero. No es que no deba haber, pero hay muchos predicadores que no han recibido el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Simplemente han ido a estudiar las Escrituras a través de doctores, pastores, en un cursillo durante un tiempo. Luego, después de todo, les han dado diplomas y certificados. Ahora estas personas les han constituido predicadores. Ahora pueden predicar en las redes sociales, en las congregaciones. Pero sino que todo eso está descartado en las Escrituras. Nadie aprenderá de Dios por sentarse en un banco. Y nadie será aprobado por Dios por ello. Todas estas personas están descartadas. Si una persona no recibe el bautismo del fuego del Espíritu Santo, aún no está aprobada por Dios. Y no puede predicar el evangelio. Porque el Señor no le ve. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces no puede ser posible que lo que ha venido pasando con los apóstoles, ahora en nuestro tiempo lo tengamos que cambiar para recibir doctrinas de hombres. Que ya se puede estudiar las Escrituras a través de doctores y pastores en un cursillo. Luego de mucho tiempo se da certificado a la gente y se les consagran pastores. Esto no es posible en las Escrituras. Todas estas personas están descartadas. Dios las descarta. Porque nosotros hemos conocido al que vive por los siglos. Y sabemos que para ser un predicador se te tiene que imponer las manos, pero es una revelación del Señor. Antes de que esto venga a ocurrir, que te imponga las manos, Dios te revela estas cosas. Entonces Dios utilizará a gente que sí están bautizadas. Luego ellos vendrán y te impondrán las manos del presbiterio. Así es como recibes el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Y desde ahí eres constituido predicador. Ninguno de esta gente empezó a predicar de repente. Vemos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino arriba con fuego y encontró a los apóstoles, estaban unidos. Y ahí todo eso entró y empezaron a hablar en lenguas. Este era el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Desde ahí todos fueron constituidos predicadores. Y vemos que aquí en el capítulo 2, Pedro empieza a llamar a la gente al arrepentimiento. O sea, este es el mensaje que tú empiezas con ello. Cuando eres constituido como predicador. Este es el principio. Y tu mensaje es arrepentimiento. Vas por todas partes. Y esto es lo que hacían los apóstoles. Sea Pablo como Timoteo. Cuando empezaron, cuando recibes el bautismo del fuego del Espíritu Santo, tienes que empezar con el arrepentimiento. Porque las demás cosas vendrán. Aún no tienes suficiente conocimiento para poder hablar de misterios. Porque los misterios quedan cuando uno entra en el desierto. Cuando vas al desierto, ahí es cuando Dios te empieza a mostrar cosas. Cosas que no han llegado al corazón del hombre.
ahí es donde entras en otra dimensión, en otra etapa. Pero en el tiempo de predicador es para llamar al arrepentimiento a la gente. Dios, verdad, en Cristo no miento. Esto es lo que el Señor me dio cuando yo fui bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Una vez que empecé a predicar, iba llamando al arrepentimiento a la gente, porque ahí es donde el Espíritu Santo me enfocaba. Y tuve que caminar durante años haciendo esta tarea. Yo no entendía nada de Dios exactamente. Solamente explicaba las cosas más básicas, que es el arrepentimiento. Y ahí es donde el Espíritu me enfocaba. Hasta que fui al desierto, donde Dios empezó a abrir mis ojos y mis oídos para ver cosas y oír. O sea que ahí ya es otra fase. Así que les quiero animar para que dejen de seguir a estos mentirosos. Porque el Señor ya me mostró esto en el 2020, que iban a aparecer falsos maestros y falsos profetas por las redes sociales. Porque en ese tiempo las redes sociales no se habían inundado tanto como ya están ahora. Ahora hay gente por todas partes. Cada uno viene y puede predicar a Cristo. Gente que vienen con diplomas, certificados, que han estudiado tanto las Escrituras. Esto no viene de Dios, amados hermanos y hermanas. Que nadie les engañe. Cada uno tendrá su tiempo. Pero para que estas cosas surjan, que uno sea bautizado con el fuego del Espíritu Santo, necesita trabajar antes en la congregación, porque ahí es donde todo se empieza. No hay nadie que ha venido de repente y ya empieza a trabajar en el Señor. Tienes que estar un tiempo en la congregación, mucho más cuando eres nuevo. Obedecer a los líderes. Cuando el Señor vea tu obediencia, entonces Dios te vendrá un sueño y te revelará que esto vendrá sobre ti. Y luego cuando llegue el momento, entonces Él utilizará a los líderes para que te bauticen, imponiéndote las manos del presbítero. Así es como yo recibí ese bautismo del fuego del Espíritu Santo. O sea, Dios me lo reveló antes. No tardó en menos de una semana a dos. Es cuando esto me vino en menos de una predicación. Mientras estaba predicando, después de terminar de predicar, el líder se levantó. Entonces llamó a todos los que estaban en la congregación. Así me impusieron las manos. Dios vino a confirmar lo que me había revelado antes. Entonces, no puedes predicar el Evangelio si no tienes esta aprobación de Dios. O sea, os doy este consejo porque mucha gente está viviendo en el error. La gente les han engañado que cualquiera puede tener la Biblia y venir y hablar del Señor. Pero no es así. Se necesita este bautismo. O sea, es la aprobación. Ahí es donde Dios te allana el camino. Por eso Pablo dice que él fue constituido predicador. Era desde el principio. Porque tú sales de predicador a otra dimensión. Porque cuando Pablo salió de predicador, después de ir al desierto, ahí es donde fue a experimentar. Ahora fue a ser maestro en el desierto. Porque se tiene que experimentar algo. Luego ser maestro. Y después de maestro vino otra dimensión. El apóstol. O sea que son fases. Nadie nace con estas cosas. Como escuchamos hoy, alguien viene, no, soy apóstol, soy pastor, soy maestro. ¡Wow! Te quedas maravillado con estas cosas. El llamado de maestro se tiene que experimentar antes en el desierto. Luego el Señor te constituye maestro, porque Dios también te lo revela. Una vez que entras ahí, Dios te lo revela. Esto es lo que viene para tu vida, maestro. Luego vendrá otra dimensión, el apostolado, que es el último, donde el hombre se perfecciona, donde Cristo y el Padre vienen a vivir en ti. No eran cosas que simplemente se hacen como nosotros vemos ahora. Se pasa procesos. O sea, les quiero animar con estas cosas, porque mucha gente hace daño a los demás en el Evangelio. Los falsos maestros y falsos profetas nos han venido con muchos cuentos, que si hay que hacer cursillos, hay que obtener diplomas. Muchas veces me vinieron con estas cosas los hermanos. Les decía claramente que no voy a participar en esto. Nunca he participado en estas cosas.
y se enojaban los líderes de la congregación. Les dije que en las escrituras ningún discípulo pasó por estas cosas. Ellos experimentaron sufrimientos. Así es como Dios les constituyó según sus llamados, maestros, apóstoles. Pero hoy, con las muchas doctrinas que tenemos, son las que están trastornando al mundo entero en el cristianismo. Tengan fuerza, amados hermanos y hermanas en la fe. Yo les muestro un mejor camino, cosas que no os habían dicho antes. Muy poca gente conoce estos secretos, pero es la verdad en el Señor. Esto es para que tengáis paz en medio de la obra de Dios. El Señor les guarde.